Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos 9. Vamos a ver, os voy a dar los permisos correspondientes para hablar. ¿Qué tal? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Ya estamos, digamos, la mayoría. Entonces vamos a iniciar vamos a iniciar la clase de hoy. Permitirme que comparta la pantalla. A ver, cualquiera de vosotros, por favor, decirme si estáis viendo bien Sí, la sí, pantalla. está formidable, está bien. Sí, correctamente. Ujú. Miguel, Alberto, ¿alguno? ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, y estamos viendo las dos cosas. Sí, yo igual. Perdonad que no tenga, seguro que estáis hablando, pero es que no tenía puestos los auriculares. Ya está. Ya está. Perdonadme, ¿eh? Pero Sí, tenía puesto en el ordenador los auriculares, pero no los tenía puestos en las orejas, con lo cual, pues, no os escuchaba. yo te veo y te escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la clase de hoy, que lleva por tema la digitalización y la transformación digital de la economía y la sociedad, ¿no? Fijaros que ayer lo que estuvimos viendo básicamente era el sector digital y decíamos que era muy importante que distinguiésemos entre sector digital y digitalización. Bueno, pues hoy lo que os voy a pedir al principio es que distingáis ahora entre digitalización y un nuevo concepto, que es el de transformación digital, ¿eh? Y de alguna forma haré una especie de cambalache para al final acabar otra vez viendo un poco los países dentro de su sector digital, ¿no? Cuando veamos y haremos una especie de ejercicio sobre bueno, las trayectorias de digitalización que se pueden seguir y que tienen que ver precisamente cómo se implementa el sector digital. Pero bueno, de momento nos quedamos con la primera idea y es, digamos, abandonamos el sector digital, suponemos que tenemos todos los productos, servicios, en fin, todas las regulaciones, etcétera, de lo que es el sector digital y ahora vamos a la economía y a la sociedad en general, ¿no? Y nos preocupamos por su grado de digitalización, que como recordaréis es, digamos, su capacidad o el grado en el que han adoptado digamos, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el grado de adopción que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues os he preparado este pequeño índice, estos temas. Vamos a hacer primero esta distinción, digitalización versus transformación digital. Después veremos el proceso de digitalización en la Unión Europea. Me interesa sobre todo para que veáis cómo se mide la digitalización. Y bueno, pues Europa, bueno, quizás junto con, si queréis, los países de la OCDE, pero Europa en particular, digamos, tiene un sistema muy consolidado ya de medir la digitalización, ¿eh? Somos 27 Estados miembros que quieren hacer un mercado único y evidentemente lo primero que tienen que hacer es conocer de los temas relevantes, pues en qué, cómo van avanzando, ¿no? Porque la idea, lógicamente, es armonizar la situación en los distintos países. Ya veremos que hay unas diferencias tremendas entre los países, ¿no? En su grado de digitalización, ¿no? Entonces veremos, repito, cómo se mide y cuál es la situación de los diferentes países, etcétera, dentro de la economía digital. Después,
y en esto hay poquitos índices. Os mostraré un intento por parte de la OCDE y qué resultados da sobre transformación digital de la economía y sociedad. Es decir, utilizando ya la idea de no solo vamos a medir la digitalización, sino vamos a medir la transformación digital. Por supuesto, con un indicador mucho menos consolidado, pero que tiene la ventaja de que todas las variables que se utilizan para construir este indicador sintético las podéis obtener fácilmente. Podéis ver, si vuestro país, hay bastantes países latinoamericanos que pertenecen a la OCDE, pues en definitiva podéis ver cuál es la situación, ¿no? Y después, digamos, haré este cambalache que os digo, de mercado único europeo y, en fin, y os comenté algo, ¿no? La oportunidad que hay de los fondos Next Generation, bueno, pues para iniciar o trayectorias de digitalización distintas de las que se están siguiendo los países hasta ahora. Y entonces, pues vamos allá, vamos con el primer tema, vamos a distinguir entre digitalización y transformación digital. Supongo que los términos los conocéis porque han sido, entre comillas, muy conocidos. Yo recuerdo hace 4 o 5 años que, vamos, con cualquiera que hablabas de las empresas y tal, hablaba siempre, oye, ¿cómo lleváis la transformación digital, no? Pues se puso de moda, es igual que ahora está de moda la inteligencia artificial generativa, y entonces lo primero que hablamos siempre es de la inteligencia artificial, ¿no? Pues hace unos años lo que estaba de moda era el concepto de transformación digital, ¿no? Que se suponía que estaban las empresas en ese proceso, ¿no? De todas formas, el término como tal nace en el 2011, nace en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un trabajo que tuvo muchísima repercusión en el centro que tienen allí sobre negocios digitales. Y precisamente la gran aportación de ese trabajo fue esta distinción, es distinguir entre digitalización y transformación digital, ¿no? Ellos estaban estudiando en esos momentos, pues cómo se estaban digitalizando las grandes empresas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces empezaron a observar muchas diferencias entre ellas, ¿no? De cómo lo hacían, los procedimientos que utilizaban, ¿no? Y a raíz precisamente de una encuesta que hicieron, digamos, muy detallada, pues propusieron distinguir entre estos términos, ¿no? Bueno, el primero os lo he comentado, ¿no? Digitalización. Ellos le llamaron intensidad de la integración de tecnologías digitales en la empresa. Fijaros que lo definen muy bien. Intensidad de la integración de tecnologías digitales en la empresa. Por tanto, lo que medían era cómo las empresas, digamos, introducían el grado de equipamientos TIC que tenían y de conectividad, que es lo más importante, qué tipo de aplicaciones incorporaban tanto para sus procesos internos de negocio como para el comercio electrónico, la relación con sus clientes, etcétera, y el tema de competencias digitales de sus recursos humanos, competencias digitales e intangibles, ¿no? Y en definitiva, digamos, los componentes básicos que permiten simplemente la integración de tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero dijeron, y ya veréis cómo lo plasmaron, que, digamos, esto de la digitalización iba mucho más allá de la digitalización. Lo que estaba suponiendo es la transformación digital de las empresas. No se trataba de incorporar tecnología, se trataba de incorporarla de forma que la empresa fuese capaz de crear, digamos, mucho más valor, ¿no? Y entonces introdujeron otro concepto que era el de intensidad transformadora del equipo de gestión, es decir, de las personas que iban a estar encargadas de producir esta transformación digital, ¿no? En definitiva, lo que midieron era si de verdad las empresas tenían una estrategia de digitalización o simplemente cada departamento hacía lo que quería. Y luego otro tema muy importante es quién estaba liderando ese proceso de transformación digital, ¿no? Y en función de que pues, lo liderasen independientemente cada uno de los departamentos, si el responsable de recursos tecnológicos de la empresa, de la informática, o fuese el CEO, el director general, pues entonces veían que los resultados eran muy distintos, ¿no? Entonces distinguimos entre digitalización y transformación digital, ¿no?
Bueno, aquí lo tenéis lo mismo, pero en una gráfica, ¿no? Integración de las tecnologías digitales, incorporar tecnologías más eficientes, diríamos sistemas y aplicativos tal como está el desarrollo de la tecnología en la nube, comercio electrónico para aumentar los mercados, en las empresas, implementación de plataformas más externas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque en el fondo la digitalización, una cosa que era obvio es que permitía simplemente las actividades que ya existían, pues hacerlas, digamos, de una forma mucho más eficiente, con costes menores y con mayor eficiencia, ¿no? Y además permitían, lógicamente, también esas mismas actividades que ya hacían las empresas, pues simplemente expandir los mercados, ¿no? Entre otras cosas, porque en definitiva, aprovechando la conectividad, pues eran capaces de llegar mucho más allá del territorio, ¿no? Pero ese proceso de digitalización lo que permitía era hacer nuevas actividades, ¿no? Que lo que significaba al final era que eran nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces ya fijaros que era entender la digitalización de una manera, digamos, muy distinta, ¿no? Era entenderla de manera muy distinta, ¿no? Porque ahora lo que, digamos, consistía era, perdonad, pero es que cómo corto esto, porque no sé apagar el móvil, aunque os parezca mentira, no sé cómo a ver si soy capaz de apagarlo. Bueno, perdonadme y a ver si lo apago de verdad, de una manera, porque si no es que van a seguir. Ah, ya está, lo pongo en modo avión y ya está. Vale. Bueno, entonces, lo que os decía, eso significaba en definitiva que se iba a producir un proceso de disrupción en la propia empresa y básicamente porque había que alterar los modelos de negocio. Parado. Se ha congelado la pantalla, ¿no? Sí, se ha congelado, ¿verdad? Sí. Sí, a mí también se me ha quedado pillado. ¿Será un delay que tiene o estará asociado a su móvil? Vamos a esperar un poquito. Pues sí, estaba. Se ha puesto en mute y en pausa. Mm. ¿Me escucháis? Sí, pero no te vemos. Vale, vale. Si es que lo que me ha pasado es que se ha desconectado, me ha ido del mundo este, porque se ha ido la conexión del internet de la red. Pero me escucháis bien porque estoy conectado ahora a un wifi. Sí, sí. Espera, Vale, Sí, a ver si escúchate al perfecto. compartir la pantalla está ahora mismo. está muy bien la contingencia, Jorge. Sí, no es como veis esas tecnologías, no es que no funcionen, es que, a ver, pa. Estáis viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, como os decía, en esta encuesta y tal, vieron que había cuatro tipos de empresas, ¿no?
los principiantes, los beginners, los principiantes, empresas que apenas habían iniciado su proceso de transformación ni su proceso de digitalización, aquellas empresas que se caracterizaban porque tenían una intensidad digital, habían incorporado un montón de tecnología, ¿no? Pero, digamos, la integraban de una forma totalmente caótica, ¿no? Cada uno del departamento compraba lo que quería, resolvía sus cosas, en fin. Le llamaron los fashionistas, ¿no? El postureo, de que diríamos ahora con lenguaje moderno, ¿no? Aquellos que, en fin, era una moda lo de que había que digitalizarse y entonces la introducían, pero sin una estrategia, sin un criterio, ¿no? Hablaron había otros que lo que les pasaba es que tenían un nivel de intensidad baja, pero en cambio tenían un equipo de gestión y digital, digamos, muy bueno, ¿no? O sea, en definitiva, no era porque no supieran gestionar el cambio, era porque no querían. ¿De acuerdo? Es decir, muchas empresas grandes, sabían que la digitalización y la transformación digital venía, pero esa transformación digital, digamos que les venía mal, ¿no? Porque en definitiva probablemente suponía que te iban a sustituir algunos de los servicios o productos que estaban dando, ¿no? Y entonces lo que hacían era, sabiendo perfectamente lo que venían, estando preparados, pero simplemente retrasaban, digamos, su proceso de transformación digital, ¿no? Y luego estaban pues los que lo estaban haciendo bien, que eran aquellos, les llamaron los digiratis, no sé de dónde viene el nombre, lo sabía, pero ya se me ha olvidado, que eran aquellos que acompasaban, digamos, la intensidad de digitalización de la empresa, la compasaban con la gestión del cambio en la empresa, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y que era por lo demás, luego hicieron esto de cómo les iba en su valoración y pues salía lo obvio, ¿no? Y es que los que de verdad estaban creciendo eran los digiratis, ¿no? Recuerdo entonces que en un año estaban teniendo crecimientos del orden del 30% en sus ingresos, ¿no? Mientras que el resto, los conservadores, pues estaban en el 5 o 6, los fashionistas perdían dinero, o sea, y así, ¿no? Es decir, claramente la propuesta era que había que acompasar la penetración de las tecnologías en la empresa y con el proceso de cambio que ello significa, ¿no? Bueno, aquí las tenéis descritas en estas transparencias. Los principiantes, compañía que probablemente usan el correo electrónico, el Internet, diversos software empresarial, pero que son lentos y escépticos sobre el uso de las tecnologías digitales. ¿eh? Los fashionistas, compañías muy agresivas en la adopción de las nuevas tecnologías, pero con poca coordinación entre los distintos departamentos de la empresa, con poca capacidad para gobernar un proyecto digital integral en la empresa. Con conservadores, compañías que deliberadamente son lentas, fijaros la palabra, deliberadamente son lentas o reacias a la incorporación rápida de nuevas tecnologías, aunque su equipo de gestión tiene una visión y estructuras adecuadas para gestionar la adopción de nuevas tecnologías. Esto lo hizo en un primer momento de forma exagerada todo el sistema financiero, los bancos, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto los digiratis, que eran compañías con ejecutivos que comparten una visión sólida sobre el papel de las tecnologías e invierten, adoptan de forma rápida y eficiente, ¿no? En fin, los buenos. Este concepto, que empezó siendo un concepto que se aplicaba exclusivamente al mundo de las empresas, como pone aquí el primer párrafo, después una consultora bien conocida, McKinsey, también con otro estudio que también tuvo mucho éxito, que analizó el proceso de transformación digital, digamos, con un poco más de detalle y sobre todo observando cómo ese proceso de transformación digital modificaba los modelos de negocio de la empresa, ¿no? Y entonces precisamente definieron la transformación digital como el proceso de integración de las tecnologías digitales en los modelos de negocio de las empresas. Esto, que parece que es una tontería, es un cambio de foco, digamos, muy relevante, ¿no? Porque inmediatamente ponían en el foco que realmente lo significativo, lo que iba a diferenciar a unas empresas de otras, lo que iba a hacer que alguien se fuese Google o fuese Kodak, yo qué sé, algunas que fracasaron, eran precisamente no entender que la digitalización alteraba radicalmente los mercados
y que la forma, los modelos de negocio con los que había que ofertar los productos y servicios tenían que ser radicalmente distintos de los que hacía la empresa. Y luego finalmente, ya en el 2020, este concepto de transformación digital lo incorporó, digamos, poniendo indicadores, ya hablando del proceso de transformación digital, pero ya de los países. Entonces ya cuando empezaba a hablar de cómo van la transformación digital ya de los países, ¿no? Incorporó entonces un elemento muy importante y es que mostró que la transformación digital no era solo un tema económico, no era solo un tema de las empresas o de los agentes que están en el mercado, sino que también era un tema social, era de la sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, y entonces a partir de ahí todos nos dimos cuenta que la digitalización era una condición necesaria, para las empresas, los ciudadanos y las instituciones, pero la transformación digital era lo que hacía que se superase o se consiguiesen ventajas competitivas, ¿no? Que había que ir más allá de la digitalización, que había que ir a la transformación digital, ¿no? Bueno, pues vamos a ver primero cómo medimos no la transformación digital, sino cómo medimos la digitalización. Y vamos a ver cómo lo mide Europa, cómo se mide en esto. Repito, esto en Europa eso hay que entenderlo porque en otros países no se entiende, ¿no? Estamos en un proceso de mercado único, de integración económica, integración política también, pero fundamentalmente ahora mismo en un proceso de integración económica. Y entonces es fundamental saber cómo cada uno de los 27 Estados miembros que convergen en eso que es la Unión Europea, pues digamos qué diferencias existen en los parámetros más importantes. Se llame innovación, se llame competitividad, se llame globalización, se llame digitalización. Ya veremos que además estos 4 términos que he utilizado son 4 términos que están muy relacionados, lo veremos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo medimos y qué estado tiene la digitalización de la economía europea, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo, la definición de lo que es la digitalización. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces la metodología, el indicador, la metodología consiste en hacer un indicador sintético, un único indicador, un único número que permita comparar el estado de los 27 países, ¿no? Por supuesto es un único indicador, por eso decimos que es un indicador sintético, pero en el que se agregan decenas de indicadores sobre aspectos diferentes de la digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay unas técnicas específicas de hacer indicadores sintéticos o agregados, muy discutidas en el mundo de los estadísticos, porque claro, la digitalización digamos, depende de múltiples variables de naturaleza muy distinta, ¿no? Entonces, como la naturaleza es distinta, pues ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, el indicador va a considerar lo que son la conectividad que hay en un país y simultáneamente no sé, el número de titulados universitarios en tecnologías de las comunicaciones. Bueno, son variables que están muy relacionadas, pero que en definitiva son de naturaleza distinta, ¿no? Por eso, en fin, a la gente más rigurosa desde el punto de vista analítico, matemático, no le gustan nunca nada los indicadores agregados, pero tienen una ventaja. Y es que cuando te pones de acuerdo en que eso es lo que va a medir, pues en definitiva aparecen retratados todos los países. Y lo aparecen lo más importante, aparecen en un orden. Porque para lo que sirven estos indicadores sintéticos es para establecer un ranking. Y un ranking y en donde al final se observan las diferencias, lo que le falta a unos países respecto de otros, ¿no? Y eso tiene un impacto brutal sobre los políticos, que cuando se ven mal en la foto, como sabéis, pues en definitiva, tal. Yo creo que España es uno de los países más, eh, sobre todo en gobiernos socialistas, en esos periodos en que más se fijan en los indicadores y en las variables para desarrollar políticas públicas que tiendan a mejorar esos indicadores, ¿eh? Hay otros países que lo hacen de otra manera, ¿no? No le dan tanta importancia a esas variables como, bueno, pues a otras cosas, otras fortalezas, ¿no? Pero es verdad que siempre tiene un efecto tractor importantísimo, ¿no? Verse bien en un ranking o verse mal. Bueno, hay rankings sobre digitalización, pero sabéis que hay ranking e indicadores sintéticos que rankean los países prácticamente
de todo, de innovación, de competitividad. Luego eso lo bonito que tiene es que somos capaces de relacionar unos con otros, ¿no? Y ver de qué dependen las cosas, como os mostraré, ¿no? Bueno, pues para hacer esto se definen lo que os decía, ¿no? 4 dimensiones que tienen que ver con la digitalización para medir, ¿no? Lo que llaman el capital humano. Curioso, digo curioso porque con el DESI que se hace lleva, pues yo qué sé, 10 años o algo así, no sé, una cantidad bastante, ¿no? Y es curioso porque además se reformula todos los años metiendo y sacando algunas variables y tal, ¿no? Pero es muy curioso que el primer factor que ahora ha pasado a ser el primero, el que es el capital humano. Hasta hace muy poco era la conectividad. Pero ahora, en fin, nos está representando, como es lo primero que ve todo el mundo, que ahora mismo, para la situación en Europa, es el elemento, digamos, que más diferencias crea entre los países, ¿no? Bueno, entonces el primero es el capital humano, ¿no? En definitiva, las habilidades digitales, desde las básicas hasta las más elevadas que tienen los ciudadanos en el país, ¿no? Los ciudadanos en sus distintos roles, ¿no? Como productores, como etcétera. El segundo, y probablemente el mejor medido siempre, es la conectividad. En definitiva, la conectividad, tanto fija como móvil, y entendiendo también por conectividad las distintas calidades que hay, coberturas y tal, lo veremos luego, aunque sea rápidamente, ¿no? El tercero, y muy interesante, es lo que llaman la integración de las tecnologías digitales en las empresas. En particular, el indicador mide en las pequeñas y medianas empresas, porque parte de un supuesto que, bueno, pues yo creo que casi podemos partir que es así, ¿no? Y es que una empresa de más de 1.000, 2.000, 3.000 empleados, bueno, si no está digitalizada es que está a punto de morir. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente donde hay un problema de verdad de integración de las tecnologías digitales en las empresas es en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, ese es el tercer, digamos, la tercera dimensión, ¿no? Y la cuarta dimensión es los servicios públicos digitales, el gobierno electrónico, para que lo entendamos, ¿no? Y entonces, claro, estas son las dimensiones y ahora cada una de estas dimensiones la vamos a medir con un conjunto de variables que tienen que tener algo fundamental, y es que sean claramente medibles, ¿no? Es decir, y además se sepa cómo se miden, con qué fuentes estadísticas y tal. De hecho, la Unión Europea, para muchas de medir estas variables que ahora vamos a ver, ha desarrollado encuestas específicas que se hacen todos los años, pero con una ventaja tremenda, y es que la encuesta que se hace la hacen en todos los países la misma encuesta por parte de todos los organismos estadísticos de los países. Lo cual da una ventaja tremenda porque, claro, los resultados son muy comparables. Digamos que desde el punto de vista de calidad de eso, porque han sido hechos con el mismo instrumento y se procesa, digamos, de la misma manera, ¿no? De una forma totalmente armonizada, ¿no? Eso hace que, bueno, pues que tenga mucho prestigio, ¿no? Estos indicadores que hace la Unión Europea, ¿no? Pues vamos con las variables y mirar, este es el capital humano, ¿no? Y no me voy a entretener porque son muchas variables, ¿no? Pero simplemente para que veáis, ¿no? Para medir esta dimensión, que es el capital humano, lo que se hace es utilizar, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores, ¿no? ¿Por qué se han seleccionado estos 7? Básicamente por dos cosas, porque son los que se pueden medir, son de los que tenemos datos, cogemos datos todos los años. Aquí en la transparencia veis una descripción, cuando lo tengáis, en fin, en qué consiste la unidad para que veáis en cómo se miden, y después la fuente. Y veréis que en la mayor parte es siempre Eurostat, que es el organismo estadístico a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eso, ¿no? Entonces, ¿veis qué es lo que tiene? Pues al principio, algunas que lo que pretenden, las primeras variables lo que pretenden es saber si los ciudadanos de un país tienen un nivel, cuántos individuos, digamos, de ese país, pues tienen más o menos una formación básica que les permite pues conectarse al móvil, mandar un correo electrónico, de cosas básicas, o si tienen ya habilidades, digamos, importantes. Incluso, como veis,
se pregunta o clasifican a los ciudadanos de ese país según su capacidad de usar software para hacer contenidos digitales, ¿no? Es decir, en definitiva, desde los conocimientos básicos hasta los más sofisticados, ¿no? Y luego vienen, pues eso, ver en cada país cuántos especialistas hay respecto a la población, cuántos especialistas hay en tecnología de las comunicaciones. Por supuesto, con esto que estamos del tema de género, etcétera, ya cualquier encuesta de este tipo siempre lleva el tema del género, cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Después se pregunta, porque se tiene, si se hace el grado de formación que hay en las empresas para hacer esto y, por supuesto, el número de graduados, ¿no?, que salen todos los años en estas tecnologías, ¿no? Bueno, pues con estas 4 y aplicándole unas ponderaciones, pues al final nos van a dar un subindicador de digitalización que es el capital humano. El capital humano para la digitalización. Y luego con cada uno de ellos construimos el indicador general. Conectividad, muchas variables y además muy precisas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, voy a empezar por los primeros, simplemente para que veáis. Lo primero es, pues en definitiva, qué porcentaje de casas, de hogares, take off, penetración. Qué porcentaje sobre el total de hogares tienen una conexión de banda ancha. Lo siguiente, qué porcentajes de los hogares tienen una conexión de banda ancha de 100, de al menos 100, o sea, de 100 megahercios o más. Y la siguiente es qué porcentaje de hogares y tal tiene 1 giga. Esto es, como sabéis ya, poquitos, ¿de acuerdo? Y fijaros que ahí se cita Concom porque es una encuesta que se hace a nivel de todo, preguntando a los operadores con el mismo cuestionario en todos los países iguales, ¿no? Es una específica de la Comisión para este indicador, ¿no? Y bueno, y luego alguno más que miden cosas diferentes que tienen que ver básicamente con la cobertura. Eso es, los usuarios que hay, que están enganchados a esas distintas velocidades en el fijo, y ahora lo que tenemos es las coberturas, ¿no? Que es un tema, o era un tema importante, porque si tienes zonas sin cobertura, zonas rurales, etcétera, pues evidente. Entonces las NGAs, que ya sabéis que básicamente son FTTH, la fibra al hogar o a tal, o el cable, ¿no? El 26331, ¿no? Por supuesto, se clasifica también cuáles están, pues eso, dónde llega la fibra o al hogar o por lo menos a la acera, como digamos, ¿no?, del tema, ¿no? Y en definitiva, con eso se ve, como veis, se tiene de forma muy precisa la fotografía de cómo está la conectividad de redes fijas, ¿no? Y luego pasamos a la conectividad de redes móviles. Entonces, lo primero que miden es cómo va el desarrollo del espectro, las licitaciones, etcétera, en los distintos países, y por tanto lo que ven son las licitaciones. Ahora estamos con el 5G, ¿no? Y bueno, pues simplemente se analizan estas, ¿no? Después, por supuesto, muy importante, la cobertura 5G, pues es otro parámetro, otro indicador. Después, la cobertura, ahora ya no son las coberturas, sino cuántos usuarios hay en ese país de ancho de banda móvil, y se hace un indicador también del precio. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos, del precio que hay Entonces, pues con todos estos se construye a su vez un subindicador de grado de conectividad que tiene un país. Digo un país, pero luego se puede sacar una región, se puede sacar. De hecho, un trabajo que he hecho reciente ha sido, digamos, hacer un DESI, pero no ya a nivel de país, sino a nivel de lo que se llaman los NUC 2 en Europa, que es regiones, ¿no? Por ejemplo, en España serían las autonomías, pero en Alemania sería 30 regiones en que está dividido el país, etcétera, ¿no? Al final te salen 300 regiones en las que haces tu indicador sintético, ¿no? Y ahí sí que puedes comparar y salen cosas realmente curiosas, ¿no? Bueno, entonces, para que veáis cómo se hace esto, conectividad. El siguiente, integración de la tecnología digital en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, pues ya veis que intensidad que tiene digital de las pequeñas y medianas empresas, si comparten o no información, en definitiva son los paquetes
software que utilizan, si utilizan o no redes sociales, si utilizan Big Data, si utilizan cloud y si utilizan inteligencia artificial. Podéis imaginar que el 90% de las pymes utilizan el primero e inteligencia artificial pues es un número realmente pequeñísimo de las pymes, ¿no? Pero bueno, como este indicador lleva 10 años y dentro de 10 años, pues vamos viendo cómo van cambiando, ¿no? Por supuesto, desde que estamos con la transición digital y verde, se ha introducido en el DESI como una variable para que contribuya al indicador todos los temas de sostenibilidad y medioambientales, ¿no? Por decirlo de una forma. Y bueno, y tenéis otras cosas, ¿no? Ya tienen que ver ya con el comercio electrónico, etcétera, ¿no? La verdad es que es un panorama, vamos, describe muy bien cuál es la situación de la pequeña y mediana empresa en el área geográfica, en el territorio en que se haga, ¿no? Bueno, pues ya construimos otro subindicador, que luego veremos los resultados, que se llama integración de tecnología digital en las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente uno que cada vez va menos, ya os lo digo directamente, porque sobre todo en un principio se le dio muchísima importancia al desarrollo que había en las administraciones públicas del Open Data. Y pues cada vez se le ha ido quitando importancia, ¿no? Y en cambio a esto, a cosas más elementales, ¿no? Sino que individuos utilizan Internet para acceder, hacer, pues eso, comunicarse con la administración, cuánto es el porcentaje de boletines que se rellenan con la administración, clasificación de algunos servicios básicos de nacimiento, no sé qué, en fin, todo este tipo de trámites administrativos, cuántos están ya que se pueden hacer, digamos, en forma remota y bueno, y en definitiva un conjunto de indicadores que lo que nos mide es pues cómo están los servicios digitales. Bueno, pues ahora hacemos un subindicador de esto, y entonces tenemos un subindicador de servicios públicos, un subindicador de grado de digitalización de la pyme, uno de conectividad y otro, ¿no? Y ahora, digamos, le damos a su vez una ponderación y con eso, bueno, encontramos ya un indicador sintético, un número de 0 a 100 que nos dice cada país cómo está. Esto se hace además de manera que un 100 significaría, digamos, que se han conseguido todos los objetivos. Como igual que un 100, aquí en servicios públicos digitales es que los objetivos, en fin, que todo está al 100%, que esos porcentajes han alcanzado el 100%, ¿no? Pues digo, para que veáis, porque claro, todo esto siempre está normalizado, ¿no? A nivel de las variables no, se pueden seguir, pero sí a nivel ya de los indicadores. Aquí hay un error importantísimo, anotároslo porque no sé por qué ha aparecido aquí. Simplemente empezaba con una comparativa de España en relación a la Unión, a los 28. Me ha dicho 27, creo que ya somos entonces 28 en la Unión Europea. Ah, no, es que somos 27 porque se marchó Inglaterra. Yo creo que todavía en el DESI la mantenemos. Bueno, entonces, fijaros la posición de España, que es el azul oscuro, por favor, tenerlo en cuenta, que es el azul oscuro, no es el azul claro, están cambiados, donde, digamos, se compara con lo que sería la media de los 28, ¿no? Entonces, inmediatamente nos sale un perfil muy claro, ¿no? España está muy bien situado, mucho mejor que la media de los países europeos en servicios públicos digitales y en conectividad. Y en cambio está, bueno, más o menos como la media europea, que son 27, no son los buenos, es la media europea, que ya veremos que es baja, y por supuesto tiene un problema que se va corrigiendo con el capital humano. Le faltan, sobre todo en la parte de formaciones, digamos, básicas de ciudadanía y tal, tiene unos niveles de formación mucho menores que los daneses, alemanes, etc. Nuestras fortalezas, la conectividad. Por cierto, no sé si os dais cuenta que en el fondo lo que está describiendo es el perfil que decíamos que tenía el país desde el punto de vista de... ¿Os acordáis que decía que era un patrón, que era un país que se digitalizaba
desde su mercado, o sea, siempre abriéndose para que lleguen los mejores productos y servicios, no creando valor en el sector digital global, sino simplemente actuando como un gran mercado, ¿no? Y precisamente las dos cosas que se caracterizan para que seas un gran mercado, que es lo que os decía, primero, que el Estado sea de alguna forma el que favorece e impulsa la digitalización, porque al fin y al cabo es la empresa más importante que tiene un país en cuanto a consumo de todo tipo de cosas, por lo menos en Europa, donde hay una intervención pública muy grande, y la conectividad. De acuerdo, que son las dos ellas. Esto. Pero bueno, tampoco ya veremos, estamos tan mal aquí, aunque bueno, ya veremos. Mirad, esta es la situación del DESI, indicador global, este único, que nos permite comparar el ranking entre países, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los veis. Fijaros que lo importante es que van de 100 a 0. En 0 es cuando no se cumple nada y en 100, pues cuando se ha cumplido todo, ¿no? Entonces, lo primero que uno observa cuando ve una gráfica de este tipo es las enormes diferencias que hay entre los distintos países. Veis la media, está en negro, que es un 52% de objetivos conseguidos, digamos, hasta el 100, pero veis que los hay de 70, 60, 65, pero los hay de 30, 37 y tal, ¿no? ¿Y qué países son? Pues ya lo sabíamos, ¿no? En definitiva, tenemos a los nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Netherlands, Suecia, Irlanda, Malta. Bueno, si nos da tiempo hablaremos qué pasa con los países pequeños, ¿no? Luego ya estaría España. España está muy bien situada, lógicamente, dentro del DESI, siempre presume el gobierno. Es más, este es el DESI, os he puesto el DESI del 22, pero el DESI del 23, que se publicó hace un par de meses, no me ha dado tiempo a incorporarlo. España incluso ha ganado un puesto más, ¿no? Del tema. Y lo que es relevante es que en digitalización, como veis, España, que es un país de los grandes en Europa, pues cuando lo comparamos con otros grandes, Francia, Alemania, Italia y si queréis Polonia, pues veis que ahí tiene una diferencia en digitalización muy, muy sorprendente, que no en contribución al sector digital global. Otra cosa que podemos ver es cada una de las dimensiones. En esta gráfica, lo que os presento en forma de una cinta. Arriba tenéis el DESI, el indicador sintético, y ahora cada uno de los subindicadores. Capital humano, conectividad, integración y servicios públicos digitales, ¿no? Y abajo, y los países que comparo son, pues como siempre, los 4 grandes países, que son los que siempre miramos en España, es Francia, Italia, Alemania y España, siempre los comparamos. Y luego, pues el mejor y el peor, ¿eh? El que está en número 1, que es Finlandia, y el que está peor, que es Bulgaria, ¿no? Y entonces, pues bueno, comparamos de los países de los 27 de la Unión Europea, ¿no? Entonces, fijaros el caso de qué posición tienen. Aquí tenéis los numeritos y veis que Finlandia, por supuesto, en indicador sintético general es el primero, lo es en capital humano, muy importante. En conectividad, en cambio, baja bastante, por decirlo de una forma, pero en integración de las tecnologías y en servicios públicos, pues es el mayor, ¿no? En el caso de España, si os dais cuenta, es el segundo en capital humano. En conectividad es el primero, lo hemos dicho, pero baja, como veis, en servicios públicos, ¿no? Y por supuesto, perdón, en integración de tecnología. Y es el segundo en eso. Y luego tenemos los casos, que el caso de Alemania, que creo que ya hemos comentado que esto de la digitalización no lo lleva bien, porque en definitiva su industria, pues, su esfuerzo, su diferencia, donde tiene ventajas competitivas, pues es en otros sectores, ¿no? Donde veis que en cambio tiene muy malo vamos, muy malo. Está bajo en el DESI, está muy bajo en capital humano, muy bajo, y en cambio en conectividad, pues está mejor, pero bajísimo en integración. Fijaros, que un país que se considera que es industria, que es fundamentalmente industrial, que su sello de identidad en Europa es la industria, resulta que en digitalización de su industria, sobre todo de las pymes, que es lo que mide esto, pues está realmente muy bajo, ¿no? Y ni caso en los servicios públicos, son tremendos, ¿no? De hecho, Alemania es el país que está haciendo ahora un esfuerzo, ya hablaremos ahora de los fondos europeos, precisamente para, en lugar de gastárselos en medio ambiente, se los está gastando en digitalización, ¿no?
Y bueno, tenéis el caso de Italia que es dramático, ¿no? Ahora está cambiando, pero es dramático porque, fijaros, está bajísimo en el DESI, de conectividad está, en fin, eh, bastante regular. En cambio, tiene un grado de integración muy alto y simplemente el Estado no existe. No tiene digitalizadas las administraciones, ¿no? Una cosa absolutamente sorprendente, ¿no? Por parte de Italia, que se explica por las condiciones políticas y sociales que ha tenido en los últimos años. Bueno, aquí tenéis simplemente para que veáis todos los indicadores, además con un mapa de colores, donde en definitiva tenemos a todos los países y enseguida notáis que hay tres zonas, ¿no? La zona digamos, con digitalización muy grande, que es la que nos aparece aquí más o menos en verde, una zona, digamos, que tienen grados de digitalización y en todas sus dimensiones mucho más bajas, y como siempre aquí en medio veis pues Francia, Alemania, países, digamos, con rentas altas, Bélgica, en fin, que como veis tienen en algunos indicadores tienen un puesto alto y en otros no. Ya estarían en una situación, por decir una forma, intermedia, ¿no? Ahora lo que me gustaría es que, y os presento unas gráficas, que viésemos una relación muy importante, que es la relación que tiene la digitalización con la riqueza, el Producto Interior Bruto de los países, con la innovación y con la competitividad. ¿Por qué? Bueno, veis la relación, claramente, aquí tenéis pintados todos los países, os he señalado, como siempre, los que me interesan, en fin, los que tienen niveles más altos, y el más bajo estará por aquí Bélgica, no sé si ahí, perdón, creo que era Bulgaria, no, creo que no lo he puesto, pero bueno, tenéis la media europea y tenéis Alemania, Francia, Italia los grandes y Finlandia como el líder, ¿no? Si os dais cuenta, la relación que diga la digitalización con la riqueza tiene una función exponencial o digamos que crece mucho con niveles bajos de riqueza, ¿eh? Y niveles bajos de digitalización y después se satura. ¿De acuerdo? Esto lo que quiere decir que la digitalización genera para los países que están poco digitalizados, los inicios de la digitalización, los que genera es un montón digamos, de riqueza, ¿no? Lo cual, y luego lo que pasa es más bien lo contrario, ¿no? De hecho, hablamos de los dos momentos, ¿no? De la digitalización. Un momento en que la digitalización crea riqueza, que sería todo en este proceso que van a seguir los países, ¿no? Y un momento en que la riqueza crea digitalización. Es decir, simplemente los países tienen sus ciudadanos renta suficiente, las empresas, para que en definitiva lo que necesiten para digitalizarse se digitalizan, ¿no? Por eso es tan importante la digitalización en países con rentas bajas. Muy importante la relación que existe, y para mí la más trascendente, ya os lo digo, entre digitalización y competitividad, pero competitividad global, competitividad para competir en los mercados internacionales. Y no en el sector digital, en todos los sectores, ¿no? Y entonces encontramos una cosa, digamos, similar, ¿no? Es decir, un crecimiento, aunque hay bastantes diferencias, porque las políticas públicas en digitalización marcan muchas diferencias en la digitalización, sí que hay una tendencia, como veis, absolutamente clara, ¿no? Eso sí, algunos países como Alemania tendría que estar mucho peor digitalizado, y a España le sucede lo contrario. Tiene un nivel de digitalización mucho más alto el que le correspondería por competitividad, ¿no? Pero aunque haya diferencias, bueno, Italia no quiero contaros cómo están, pero, y bueno, y Francia, o sea, os dais cuenta que no tienen un grado de digitalización acorde a la competitividad de sus economías para competir en los mercados globales. No en digitalización, ¿eh? En el resto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en definitiva se plantea, vamos, lo que os estoy comentando, ¿no? Y luego hay países, Finlandia, Holanda, estos que os he dicho, que evidentemente son países muy competitivos y además que tienen grados de digitalización, digamos, muy altos, ¿no? Entonces, una cosa que podemos hacer, que a mí me gusta mucho, y que siempre te lo pongo porque me parece muy relevante, porque con análisis de estos relativamente sencillos, al final se hace una idea de cómo está un territorio, ¿no?
Y es que simplemente uno extrae unos clústeres manejando 4 variables, ¿no? O 3 variables, que es la digitalización, la renta per cápita de los países y la competitividad, ¿no? Y simplemente busca las similitudes y diferencias que existen entre los países. Y en función de esas similitudes y tal, con un procedimiento habitual de hacer clúster, o si queréis con Machine Learning, salen los mismos resultados siempre. Al final lo que te salen son como 4 patrones diferentes, ¿no? Que son estos que hay. Siempre salen, y es curioso, 2 países que simplemente son raros, son Irlanda y Luxemburgo. Luxemburgo porque es un país pequeño y, como sabéis, era un hub de business, ¿no? Es donde han reclamado. Y bueno, Irlanda porque es la sede de que escogieron todas las multinacionales, todas las plataformas cuando llegó. Bueno, voy a corregirme. Escogieron o Irlanda o Luxemburgo. Y entonces, al ser, digamos, al estar las plataformas de Internet más relevantes con sedes en Irlanda y Luxemburgo, que además ahí es donde pagan sus impuestos, pues en definitiva aparecen como un elemento, han creado un montón de riqueza en esos países y aparecen como un clúster independiente. Pero vamos, es más importante los otros 3 clústeres que nos quedan, ¿no? Que nos quedan unos líderes absolutos, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia. Fijaros que Alemania con baja digitalización, pero como tiene una riqueza muy grande y una competitividad, no os preocupéis que en los próximos años se digitalizará porque tiene dinero para hacerlo y además es muy competitivo, ¿no? Entonces aparecen este grupo, aparece un grupo que está muy retrasado, Bulgaria, Croacia, y que coincide con países, salvo el caso de Grecia, ¿no? Que se integraron a la Unión Europea muy tarde, la segunda ampliación, y evidentemente aquí tenemos una situación intermedia a la que pertenece España, Italia, Francia y muchos de los países, Eslovenia y tal, que están haciendo muy bien su transición o su integración europea, Estonia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mapa, pero no ya de la digitalización, sino ni de la competitividad, ni de la renta per cápita, de la riqueza, es el mapa de todo. O sea, Europa, su potencial en el escenario tanto interno como hacia el exterior, pues evidentemente tenemos 3 tipos de países, 4 tipos de países eh, muy diferentes, ¿no? Que por supuesto las políticas públicas europeas tratan de compensar, tratan de que vayan bajando. Bueno, pues os voy a poner esto, pero simplemente para que entendáis bien, ¿no? A partir de este análisis se lo voy a aplicar a España, pero se lo podéis aplicar a cualquier país de estos que están, ¿no? Simplemente la aplicación a España significa que vais a ver como fortalezas lo que está en azul y como debilidades lo que está en rojo, ¿no? Pero los que más me interesa, que son los parámetros, lo que explica esto que os estoy contando, pues son estos de aquí, ¿no? Entonces, como factores macroeconómicos y sociodemográficos que contribuyen a que un país esté más digitalizado, que haga pues evidentemente es su PIB, la fortaleza de su economía, su PIB per cápita, que no es lo mismo, es la riqueza, pero por ciudadano, por supuesto, su indicador de productividad y su competitividad, ¿no? Son factores que están muy correlados, lógicamente, con la digitalización, ¿no? Y el otro elemento que es fundamental es ya no el desarrollo en términos, vamos a decir, macro, sino, lo vimos el otro día, la especialización productiva del país, ¿no? Que en definitiva es la estructura industrial que tienen las empresas o la distribución económica por los distintos sectores económicos, ¿no? ¿Qué sectores económicos son fuertes y tal? En función de que avance más la digitalización en algún sector económico en que el país correspondiente es fuerte, pues es mejor, ¿no? Eso, digamos, como factores macro y sociodemográficos, ¿no? Y luego como factores específicos, digamos que ya tienen que ver con el propio proceso de digitalización y con el propio proceso del sector digital interno, pues estaría en definitiva en la digitalización medida como la mide el DESI, conectividad, capital humano, integración de tecnologías, servicios públicos digitales, si queréis uso de Internet, y las características de su sector digital. ¿De acuerdo? Cuánto hay de I+D, cuántas plataformas globales son nacionales, cuántas son, etcétera.
Y, por supuesto, tercer parámetro, las políticas públicas de impulso al sector de la economía digital, que son importantísimas, ¿no? Porque es lo que crean, digamos, las diferencias en digitalización. Entonces, bueno, pues en el caso de España, donde veis, se entiende bien, ¿no? En comparación con el resto de sus Estados miembros de la Unión Europea, pues es muy fuerte, tiene un PIB muy alto. ¿Por qué? Porque somos 50 millones y aunque nuestro PIB per cápita en la riqueza es mucho más baja, pero evidentemente somos 40 millones, ¿no? Entonces la fortaleza es que tú eres un mercado muy interesante, pero en cambio una debilidad que pues, es un país que no es de los más ricos de Europa, ¿no? Por supuesto, tienes también muchos problemas de la productividad de tu economía y de su competitividad, ¿no? Aunque haya mejorado notablemente, ¿no? Como especialización productiva del país, pues evidentemente tienes una debilidad desde el punto de vista de que en España casi todas las empresas son pymes. Entonces, bueno, eso hace bueno, que sea muy difícil generar tejidos industriales potentes de tipo Francia, Alemania, etc. Y evidentemente tienes una ventaja enorme desde el punto de vista de la digitalización, y es que como eso depende de la distribución, los sectores de actividad económica se digitalizan a ritmos diferentes, pues resulta que los sectores de actividad económica que son fuertes en el país nuestro, pues son los que en el fondo se pueden digitalizar, digamos, con menos inversión, por decirlo de una forma, independientemente de... Y bueno, y luego en cuanto a los factores propios, pues ya hemos visto, ¿no? Que tenemos conectividad, el capital humano era un problema. He puesto otro porque es verdad que también el uso de Internet se caracteriza porque somos bastante bajos, pero bueno, conectividad y servicios públicos, ¿no? Y luego ya en cuanto al sector digital es muy débil y solo tiene una ventaja y es que se crean bastantes startups, ¿no? Pero no son startups tecnológicas, no son startups que luego contribuyan de verdad a cadenas a eslabones de la cadena de valor eh, importante global, ¿no? Siempre son nuevas startups, pensar en Globo, que sonará o tal, que al final estamos en lo mismo, ¿no? Son generar mercado para aplicaciones, servicios, etcétera, que vienen de otro lado, ¿no? Y por supuesto, unas políticas públicas que es verdad que todos los gobiernos, pero fundamentalmente los de signo socialista siempre han hecho una política pública muy importante, ¿no? Vamos, muy relevante en digitalización. Bueno, pues ahora os voy a mostrar, pero muy fácil, simplemente para que conozcáis su existencia, que conozcáis digamos, el intento, porque es el intento más relevante que hay, y para que entendáis un poco la problemática, ya no doy un indicador de digitalización, sino un indicador de transformación digital. Esto es lo que lleva intentando en los últimos años la OCDE, que con eso lo que sí es verdad que ha conseguido es, digamos, porque, que allí está, que en los fondos, que por supuesto son públicos, las variables de todos los países de la OCDE, tenéis variables e indicadores, digamos, muy buenos que permiten comparar más allá de Europa, ¿no? Permite comparar, por supuesto, los países europeos están todos y la Unión Europea como promedio, pero también están muchos países, son países desarrollados, claro, ¿no? Pero hay muchos países, digamos, más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, simplemente para que sepáis de su existencia, ¿eh? No voy a, en fin, os haré algún resultado, pero simplemente para que veáis la diferencia entre digitalización y transformación digital, ¿no? Bueno, esto es una página que podéis ver, donde podéis, además de forma muy bonita y tal, podéis comparar todas las variables que se utilizan, que utiliza la OCDE para medir esto que llama la transformación digital, clasificadas también por un conjunto de clúster que ahora veremos. Y, bueno, ellos no hacen un indicador sintético, no quieren rankear países, pero tenéis en definitiva el valor de todas las variables y podéis comparar además unos países con otros, etcétera, ¿no? Y ellos han hecho algo que se parece al DESI en una parte y es muy distinto en otra. Se parece al DESI en todas estas variables. ¿De acuerdo? Utiliza otras variables distintas, pero los subindicadores, acceso, uso, innovación y trabajo, que no hace un indicador sintético, solo proporciona las variables.
De hecho, ahora los datos que os voy a dar es porque nosotros hemos hecho un indicador sintético con estas variables y con estos indicadores, pero ellos no se atreven, en fin, a rankear los países, por decir una forma, ¿no? Sino simplemente lo que os presentan son todas las variables, ¿no? Pues fijaros, todas estas variables, acceso, uso, innovación y trabajo, con alguna diferencia fundamental, y es que aquí meten cosas del sector digital, meten la parte de innovación, digamos que acceso, uso y trabajo sería equivalente al DESE, ¿de acuerdo? Y la parte de innovación que meten aquí y, bueno, acceso, uso, trabajo y sociedad, de alguna forma estarían midiendo algo muy parecido al DESE. Y en cambio la parte de innovación, lo que llama confianza y apertura de mercado, pues evidentemente esto tiene que ver con variables que tienen que ver mucho más con la transformación digital, ¿no? Entonces ellos hacen, como veis, una función dependiendo de acceso, uso, tal, y sacan un... No, ellos no sacan el índice, ¿no? Pero vamos, nosotros lo hemos sacado ese índice de transformación digital y mirar los resultados, ¿no? Que son interesantes. Bueno, lo primero esto ya no medimos digitalización. Como no medimos digitalización, sino transformación digital, pues España ha pasado de estar en los primeros rankings a estar mucho más baja. La Unión Europea ha estado, digamos, fijaros, España muy cerca de la Unión Europea, antes estaba muy lejos. Además, como es la OCDE, pues podemos ver dónde está China, podemos ver dónde están todos los países europeos, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, en fin, algunos países más que son todos las economías desarrolladas, ¿no? Nueva Zelanda, las economías desarrolladas. Indonesia, ¿veis? México, Colombia, India, etcétera. Los que forman la OCDE y sus invitados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ve uno de esto? Pues que hay tres grupos de países, ¿no? Los países que van liderando el proceso de transformación digital, mirad, son todos europeos. La transformación digital de su economía y sociedad, ¿eh? Eso no quiere decir, repito 1000 veces, que tengan un sector digital fuerte, todo lo contrario. Pero en la transformación de los sectores de actividad, pues la verdad es que en Europa eso se está haciendo bien, ¿no? Mirar aquí a Estados Unidos, que está por debajo de todos estos países, pero muy por encima de la Unión Europea, claro, que es lo que tendríamos que comparar. De hecho, os comparo el conflicto geopolítico que tenemos ahora, China, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista regional, de las grandes regiones, por supuesto, Estados Unidos tiene una ventaja tremenda sobre el conjunto de la Unión Europea. Pero hay países, desgraciadamente, son todos de población pequeña, en Europa, que son los de verdad los adelantados, ¿no? Luego estaría el segundo grupo, donde están pues, las grandes economías también europeas, ¿no? Alemania, bueno, Reino Unido cuando era Francia, etcétera. Y finalmente hay un grupo, digamos, seguidores, le solemos llamar, donde está encabezado, bueno, España tiene, digamos, una situación, y bueno, y luego al final están los que van más realizados, ¿no? ¿Por qué os he puesto este indicador? Simplemente para que veáis que digitalización es distinto de transformación digital. Este indicador, repito, no solo que no esté consolidado, sino que lo he hecho yo, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Aunque está publicado por ahí, pero lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero, digamos, es verdad que, que el nombre, aunque ellos no hacen el indicador, la OCDE habla de la transformación digital, no variables para medir la transformación digital. Y es verdad que salen cosas muy diferentes de cuando, bueno, sobre todo en algunos casos, en algunos países, salen cosas diferentes respecto a cuando mides lo que es solo la incorporación de tecnologías, la digitalización. Y dicho esto, porque me gustaría hacer un pequeño ejercicio con vosotros, ahora os voy a pedir, no sé si puedo mostrarlo, a ver. ¿Veis esta transparencia? ¿La estáis viendo? Sí. ¿Os acordáis que del día pasado, de ayer? Esta es la misma de la clasificación del ecosistema digital global, la participación que tienen los países, pero ahora veis que con muchos más países, ¿eh?
prácticamente todos los, para que veáis dónde están los hubs de innovación. Ya, pero estos son completos, ¿eh? Es decir, estos son todos los hubs de innovación que hay en el mundo. Estados Unidos, China, Corea, Irlanda, Finlandia, Suecia, Holanda, Israel y Luxemburgo, ¿no? Por decir una forma. ¿Dónde están los consumidores eficientes? Alemania, Japón, Francia, Suiza, Bélgica y tal. ¿Quién es el país fundamentalmente que es una fábrica de software? Es la India. Y aquí tenéis las factorías globales, Filipinas, no sé si sabíais, o México, que tienen esta característica, ¿no? Y por supuesto aquí tenéis las fábricas eh, eh, globales de la producción de TIC en Europa. Estonia, Latvia, Polonia, Chequia y Hungría, es donde están toda la fabricación que hay, repito, fundamentalmente de componentes y de productos TIC, eh, para proveedores, consumidores eficientes, ¿no? Bueno, aquí tenéis los Business Hub. Siempre me ha hecho gracia, ¿no? Y es que en cada región del mundo siempre tienes uno. Por ejemplo, ahora, curiosamente, para toda la parte de, ya lo diré, de las repúblicas antiguas soviéticas, Irán y todo eso, está apareciendo Turquía como el lugar, digamos, donde se está convirtiendo en el hub de business digital, ¿no? Sudáfrica lo es para toda la zona del sur de África, los Emiratos Árabes para su zona, Hong Kong. Entonces me hace mucha gracia porque todos siempre estamos intentando buscar un país latinoamericano que cumpliese esta misión. Y cuando cogemos todos los indicadores y tal, no hay ninguno que ni se acerque que tenga sus variables para esto. Entonces, siempre en algún momento, en fin, yo en lo poco que conozco, poco mucho, conozco mucho, pero nada, nada para la inmensidad de lo que es Latinoamérica, ¿no? Pero siempre me ha extrañado que alguna zona como Uruguay no se convierta en un business hub. No lo he estudiado, pero me extraña porque ahora, por ejemplo, Vietnam se está convirtiendo para la zona también en un business hub que está compitiendo, entre comillas, con Singapur, ¿no? Y no aparece en business hub en Latinoamérica, ¿no? La verdad es que desconozco por qué, ¿no? Y por supuesto aquí tenéis los países que tienen como característica, que tienen grados de digitalización muy altos, pero que básicamente lo hacen. He sacado esto para recordaros un poco los temas, porque ahora voy a hablar de aprovechar algunos procesos para cambiar de arquetipo, en definitiva, que la trayectoria de digitalización pueda ser distinta. Yo me voy a digitalizar, pero me voy a digitalizar siguiendo un modelo que a su vez me permita contribuir mejor al ecosistema global, ¿no? Tener un sector digital un poco más fuerte, ¿no? Entonces esto lo dejo. Vuelvo al anterior, que fijaros que no es más que la clasificación en Europa, y simplemente para mostrar, esto creo que lo mostré ya, que los países más pequeños tienden, cuando ahora quieren saltar, es más fácil que se conviertan en núcleos de innovación, tenemos algunos, los países más grandes lo que se tienden, lógicamente, es a informatizar o a digitalizar sus sectores, esto, ¿no? Que son a prosumidores eficientes, ¿no? De alguna manera, esto es lo que querría todo el mundo, ¿no? Os pongo esta transparencia para indicaros que el mundo no está cerrado, que uno no se puede quedar. Es decir, hay caminos de digitalización que permiten que alguien que empieza o que ya tiene un mercado relevante, una digitalización importante, es capaz luego al final, hay ejemplos que acaban en 10 años, 15 años siendo núcleos de innovación. Y se puede saltar de arquetipo, pero ya os digo que se necesita tiempo y se necesita sobre todo una política pública y una estabilidad política enorme en el país, ¿no? Porque se necesita una política pública de largo plazo, cosa que muchas veces no se puede
no se encuentran los países. Mirar ejemplos en Europa en que en plazos largos los países han cambiado de arquetipo, o sea, han cambiado de trayectoria de digitalización, ¿no? Precisamente con el proceso de digitalización. Bueno, aquí tenéis el caso de Finlandia, que lo hemos mencionado, que es el líder en Europa, el que se ha convertido en uno de los núcleos de innovación. Es verdad que basados son pocas, son 3 millones en fin, son muy pocas personas, pero consiguieron pasar de una fábrica global, un sitio donde se construían televisores, equipamiento electrónico, etcétera, que se producía, se diseñaba en Holanda o en Alemania o en Francia, pues en 10 años, básicamente incrementando la innovación, es decir, con un gasto en I+D y seleccionando, lo primero importante, seleccionando el sector digital como el prioritario para su evolución económica futura, empiezan a aumentar los gastos de I+D y empiezan a producir más ingenieros, más doctores, más no sé qué, bueno, y acaban siendo un hub de innovación, ¿no? Fijaros aquí, el I+D se gastaban en TIC un 1,5%, que ya era un montón, comparado con, porque fijaros que el gasto de todo I+D, en el caso de España, no sé si llegamos, estamos alrededor del 2%. Y ellos ya gastaban un 1,5% cuando era una fábrica global, pero es que ahora están en un 3,2%. O sea, ellos gastan en investigación en tecnologías digitales como 4 veces lo que gasta España. Fijaros la mano de obra, como un porcentaje total, era un 2,8 la que trabajaba, pero pues ahora trabaja un 6,7 de la población, ¿no? Y si veis las patentes, pues las han multiplicado por 4. O sea que en el fondo sí conocemos cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? El problema que hay es que lo que es muy complicado es que los países estén en condiciones y los vecinos les dejen de permitir que hagan estos procesos de transformación porque exige mucho tiempo, ¿no? Otro que os puedo poner es el de Luxemburgo, ¿no? Era un núcleo de negocio y ahora se ha convertido en un prosumidor eficiente, ¿no? De no ahí tenéis las cifras y cómo ha hecho ese cambio de núcleo de negocio, básicamente porque estaba el sistema financiero allí, pues se ha centrado, como es lógico, es un prosumidor eficiente, en lo que él era bueno en este país tan pequeño, era que ahí radicaban las principales empresas financieras del comercio internacional, etcétera, y entonces lo que ha hecho es centrarse en el sector financiero, generar startup, fintech, y bueno, pues lo que ha hecho ha sido que ahora sea un prosumidor eficiente, genera un montón de software, tiene un montón de empresas especializadas en dar soporte al sector financiero, no solo el de Luxemburgo, sino en general del mundo, ¿no? Pues otro, Eslovaquia, ¿no? ¿Cómo pasa de ser un país que era un cliente TIC, es decir, simplemente era un mercado, cómo pasa a ser una fábrica global? Diríamos fábrica global, pero realmente es una fábrica para Europa, ¿no? Lo que pasa es que para el tamaño que tiene Eslovaquia, un mercado como 400 millones, bueno, y luego también, la verdad es que también exporta fuera de Europa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se convierte en fábrica global? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues simplemente se ha basado en dos cosas, ¿no? Desarrollar una industria electrónica, etcétera, lo que antes hacía Finlandia o hacía Holanda, han deslocalizado, estos países han deslocalizado su producción y ha competido precisamente digamos, con los precios, los salarios mucho más bajos, ¿no? De su mano de obra. Ahora que, por supuesto, le ha dado un montón de formación y tal para que pudiese ser así, ¿no? Y bueno, pues ha hecho un cambio, digamos, importante, ¿no? Fijaros qué barbaridad, ¿no? En el año 2000 exportaba por valor de 0,4 miles de millones de TIC y ha pasado a 13. Se ha multiplicado por 400, ¿no? Es verdad que haber favorecido por este proceso de deslocalización que se ha producido en Europa,
que lógicamente con Latino, por lo menos de momento, en lugar de muchas empresas, en lugar de deslocalizar hacia China, y sobre todo en los últimos tiempos, pues han deslocalizado hacia países europeos. Y bueno, y aquí tenéis Rumanía, como ha pasado a ser la India, decimos que se está convirtiendo dentro de lo que es el sector TIC, pues en la India nuestra, ¿no? Porque en definitiva siempre es lo mismo, un elemento fundamental que es la educación y evidentemente el negocio genera un montón de startups en Rumanía vinculadas de startup tecnológica en definitiva, pero vinculadas a la fabricación de software, ¿no? Y se ha convertido, de hecho no nos debe extrañar, ¿no? Que en el fondo como Europa, aunque tengamos muchas restricciones por frontera, es un mercado grande, son 500 millones y además en fin, hay libre circulación de capitales, tecnología y recursos humanos, pues evidentemente se está especializando los países en algunos de los arquetipos que veíamos, ¿no? En Europa, evidentemente, en el sector digital, creo que lo dijimos, lo perdimos. No sé si lo recuperaremos en algún momento, pero es una batalla perdida por Europa, salvo estos países que siempre señalo pequeños, ¿no? Pero en cambio Europa es una potencia brutal en muchos sectores, ¿no? Hay empresas como Inditex en el textil, Bayer en el sector de medicamentos, sector químico, ¿no? Y no quiero contar toda la industria automovilística, es decir, tiene fortalezas muy relevantes, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, lo que se trata es de aprovechar la digitalización como para que en definitiva conseguir que estos sectores importantes pues continúen siéndolo, ¿no? Y no se lo lleve transformaciones tan importantes como puede ser el coche eléctrico o el comercio electrónico como el teletrabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, además, visto desde Europa, ya sabéis, es el concepto de estado de bienestar, los derechos y tal, es un elemento fundamental y además tiene un tamaño muy grande, ¿no? Entonces, es verdad que lo que es cierto es que el modelo europeo es muy diferente del modelo social y económico, pero fundamentalmente social, del de Estados Unidos o el de China, ¿no? Y por tanto, en fin, la forma que aborda la digitalización de los sectores tradicionales, pues es diferente, ¿no? Y vino una pandemia, bueno, antes de la pandemia, que la fortaleza europea, la hemos visto, es el mercado único, ¿no? Entonces, un poquito antes, como os mostré el día pasado, ayer por la tarde, a última hora, pues lo que sucedió es que Europa se dio cuenta de que tenía que hacer algo, ¿de acuerdo? Y empezó, en definitiva, a hacer una política más armonizada, ¿no? Y decidió tomar la delantera en dos cosas, ¿no? La transición ecológica y la transición digital. Fijaros que dice transición digital, no en querer, aunque quiera hacerlo, no dicen tener un sector digital fuerte para competir en el mercado global, sino en lo digital. Es decir, que lo que veíamos, ¿no? Que al final acaba siendo el que regula los mercados, ¿no? Por decirlo de una forma. Bueno, en definitiva, eso constituyó una nueva estrategia para la competitividad, el crecimiento y la recuperación, basada, repito, en esa palanca del mercado único, ¿no? Llegó la crisis y todavía esto se adelantó, porque las tensiones geopolíticas aumentaron, como vimos otro día, y eh, la estrategia europea pues fue, en fin, que la crisis fuese menor, endeudarse y eso sí, aprovechar esos fondos que iban a llegar, pues aprovecharlos para hacer esta transición ecológica y digital. Y de hecho, en la ecológica, desde luego, Europa es líder, en la digital menos, pero por supuesto en lo que es la regulación del mundo digital también lo es, ¿no? Eh, ¿Cuál es el impacto dentro del mercado único digital de los procesos de digitalización? Bueno, no me da tiempo a hablar con esto, ¿no? Pero evidentemente, como siempre que se produce esto, a algunos les beneficia y a otros, ¿no? Y otra pregunta es, ¿por qué es un proceso tan lento? Pues porque alterar la estructura industrial de los países es algo que necesita tiempo y sobre todo constancia, ¿no? Todos los países así, Japón, Corea, Vietnam, no sé qué, que ahora son player en estas importantes dentro
dentro del ecosistema digital hace 30 años no era nada, ¿no? Pero eso sí, han tenido una constancia tremenda y un objetivo, digamos, muy claro. Bueno, hacía una pregunta muy sencilla y a su vez muy relevante, ¿no? Y es, bueno, ¿tiene sentido que cada país siga su propio modelo? Si estamos ya en eso global, todos queremos ser hub de innovación, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y la realidad es que está situando a los países de manera diferente, ¿no? Entonces, simplemente aquí os pongo la oportunidad que significa para cambiar de arquetipo los fondos Next Generation, ¿no? No voy a entrar en ellos, además eso es algo que podéis ver en la prensa. Simplemente deciros que es una barbaridad, que son unas cantidades que los países, sobre todo los países que más han recibido, que son a su vez los que tienen una renta más baja, tienen muchas dificultades para digerir. Aquí veis cómo se reparten en función, os lo he puesto para eso, en función precisamente de la desigualdad de renta, de manera que los países más pobres, pues de una forma reciben porcentajes más grandes de estos fondos. Y bueno, y exigen toda Europa, y le llamamos burocracia, pero realmente es unos elementos de control que exigen que vayan haciendo deberes los países antes de dárselos y hacen un control sobre la ejecución, etcétera, ¿no? Bueno, este es el de España. Simplemente deciros que son cantidades muy importantes y que en definitiva pues se hicieron los deberes en este plan de recuperación, transformación que exigía Bruselas, ¿no? Y ahora se está en ello y así como cosa significativa, pues se está viendo dificultades claras para la ejecución. En todas las cosas porque se hizo de manera muy rápida. Y ahora es lo que simplemente querría en 5 minutos, porque no me quedan más. Veo que Borja ya está, el siguiente profesor, plantearos lo siguiente, ¿no? Hemos visto que España, en los arquetipos, su modelo dentro de lo que es de contribución al sector digital global, es lo que llamamos un gran mercado, ¿no? Un mercado de clientes TIC, ¿no? Por supuesto que puede crecer, ¿no? Pero claro, en algún momento, y podría ser amarlo, a uno le gustaría ser algo distinto, ¿no? Entonces, según el papel que hemos dicho y tal, hay como 3 posibilidades claras, ¿no? Eh, Ir a una potencia proveedora de servicios, es decir, lo que, por ejemplo, está haciendo Rumanía y tal, digamos, hacer de este país de cara a la contribución global en Europa y global, pues, digamos, desarrollarse una industria potentísima de software. Puede ser un núcleo de negocio, intentar ser un hub, yo que sé, para África. Es difícil, ¿eh? Porque aquí ya hay muchos hubs, tenemos a Luxemburgo, pero un núcleo de negocio, o lo que parece más razonable es que tienda a convertirse en un prosumidor eficiente, es decir, a desarrollar las tecnologías, etcétera, para los sectores, digamos, más importantes donde hay más fortalezas en el propio país, ¿no? Cosa que no ha hecho. Y cosa que, por ejemplo, Dinamarca, que empezó siendo un gran mercado, pues en los últimos 5 o 6 años ha sido capaz de convertirse ya en un prosumidor eficiente, ¿no? Bueno, aquí creía que es que aquí quería hacer una discusión, más que por eso lo había puesto. Es decir, a ver, aunque sean 2 minutos, que, ¿cuál creéis que es lo más fácil? Me lo voy a poner en sentido negativo. ¿Qué dificulta que España sea, a ver quién quiere intervenir, una potencia proveedora de servicios, que pase de su arquetipo a una potencia proveedora de servicios? A ser la India, para que nos entendamos, en Europa, la India de Europa. Voy a cerrar aquí para veros, porque si no, no los voy a ver. Veo que aquí hay unas preguntas, ni os he hecho ni caso. Vale, pues vamos a hacer esto, que me están llegando por WhatsApp. Entonces, ¿por qué convertirse en fábrica global supone una transformación digital? Hombre, porque necesariamente supone un camino en la transformación digital, ¿no?
porque lógicamente de repente empiezas a tener un sector digital fuerte en eso, en lo que es fabricación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento necesitas que los trabajadores de ese sector, no sé si habéis visto, por ejemplo, en zonas enteras en Filipinas donde se produce esto, pues hay unos índices de consumo de TIC y tal más elevados, ¿no? Porque, pues, lógicamente, los productos son más baratos, etcétera, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Os doy la respuesta, ¿no? No puede ser. No puede ser España una potencia proveedora de servicios. ¿Por qué? Porque probablemente podría generar los recursos humanos, los elementos cualificados en hacer software y, en fin, aplicaciones y todo esto, pero sus salarios son muy altos. Y acordaros cuando lo vimos que lo que era necesario es que hubiese unos salarios competitivos y ya los salarios es muy difícil, ¿no? ¿Puede ser núcleo de negocio? Pues no, porque tiene núcleos de negocio aquí, en Europa y a Luxemburgo y a Irlanda, y va a ser muy difícil competir con eso, ¿no? Realmente lo único que le queda, como le queda a cualquier país grande de un tamaño, es en definitiva pasar de ser un cliente TIC, pasar a ser un prosumidor eficiente, ¿no? En definitiva, producir los instrumentos que permiten digitalizar o producir los productos y servicios que necesitan los sectores, digamos, donde somos potentes, ¿no? Sea el sector del automóvil, sea el sector del turismo, sea el sector financiero, sea el sector. Y eso, con alguna excepción, no se está haciendo, ¿no? Sí, en Sudamérica está por hacer, ya os lo digo. Yo, en fin, cada vez que voy a Montevideo, les digo, no sé por qué no lo hacéis. Alguna razón habrá, ¿no? Pero es algo que se puede hacer a mar y que tienen más facilidad de hacerlo aquellos países que son pequeños, ¿no? En definitiva, ser un poco el hub para toda la zona. Hoy os dejo porque veo que ha llegado Borja, el siguiente profesor. Borja, estás ahí, no sé. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a detener la grabación ahora. Vamos a hacer 10 minutos de descanso. No vamos a desconectar nada, ¿eh? Yo simplemente detengo la grabación, pero no vamos vamos a hacer 10 minutos de descanso, con lo cual a -20 empezamos. Os presento al siguiente profesor, a Borja, y nada, yo os dejo con él. Pero vamos a dejar 10 minutos, pero sin desconectarnos. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.